por favor. Sí, Mariel. Bueno, esta tarde, finalmente, viernes, viste que siempre pasan cosas, el gobierno nacional, y así lo comunicó a través de las redes el jefe de gabinete, Manuel Adorni, decidió convocar o firmar, tener a la firma del presidente el decreto para convocar las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Presten atención, la fecha es del 10 al 30 de diciembre. Hay que ver qué pasa después si se reanuda en febrero. Y acá manda presupuesto 2026, que es lo más importante y para lo que estuvo trabajando todo este tiempo el gobierno, y Santilli reuniéndose con absolutamente todos los gobernadores. Inocencia fiscal, compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Esto es reforma fiscal, reforma laboral, que el gobierno lo llama modernización laboral. Código penal, sí, decime, Fran. No, es que todo esto enumerado así, claro, es un punteo, bueno, pero es dificilísimo. No, bueno, pero yo lo que entiendo, y lo vamos a consultar seguramente ahora con una de nuestras invitadas, es que, digamos, lo que no está acá es el tema previsional. Todo el resto... Eso queda para después. Son las reformas que el gobierno pretende, que el gobierno quiere. Presupuesto sí o sí. Yo entiendo que lo van a intentar aprobar antes del 30 de diciembre, ¿no? Sabrina, de todo esto, primero, ¿qué debería ir primero y qué es lo más importante? Por una cuestión de empezar ordenados el año, el presupuesto. Pero bueno, pero vos lo decís así, pero el presupuesto... Hay gobernadores que te dicen, yo quiero esto. Siempre. Bueno, y eso hay que Se viene negociarlo. hablando, a ver, recordemos cómo es el trabajo del presupuesto en este año, ¿no? Porque el presupuesto ya tuvo un dictamen y después de las elecciones la Cámara entendió que había que votar el presupuesto con la nueva conformación. Entonces, seguramente el 10 de diciembre, después de que comiencen las extraordinarias, vamos a tener comisión de presupuesto, vamos a dictaminar rápidamente. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo en un dictamen de mayoría rápidamente y va a ir a recinto. Al mismo tiempo, el Senado también empieza por su parte. Están las dos cámaras. Presupuesto tiene origen en diputados. O sea, ¿vos decís que esto puede estar listo antes de febrero, por ejemplo? ¿Todo? No, el presupuesto. En diciembre el gobierno quiere o no. En diciembre, en diciembre, sí, yo veo que sí, habíamos llegado ya a un dictamen, no se está tan lejos. Sí. La semana del 10 tal vez ya haya comisiones y la siguiente estemos sesionando en diputados para pasar... Yo creo que perfectamente dan los tiempos para que nosotros terminemos el año con presupuesto. La preocupación del gobierno era justamente cómo cae Navidad y Año Nuevo, que cae en medio de la semana y complica un poco, sí, pero la idea del gobierno es tener por lo menos el presupuesto aprobado antes de fin de año. Entiendo que es más incómodo para los diputados y los senadores de provincias, pero bueno, será un vuelo para sesionar ese día, son sesiones... Habrá que trabajar. Hay que trabajar y está buenísimo este plan para trabajar. La verdad es que me parece que tenemos que remarcar eso. Son unas sesiones extraordinarias que, además de presupuesto, que es el primer tema que se va a tratar, viene con leyes que hablábamos en la campaña de esto. Son urgencias no solo del gobierno, también de los argentinos que acompañaron a Milei en esta elección de medio término. La reforma laboral que va a permitir la creación de trabajo en blanco en un país que tiene 40... me das pie porque lo tenés al lado, Antonio Aracre, que tiene estudiado el tema laboral. ¿Vos más o menos estás al tanto del borrador que está circulando? ¿Te conforma? ¿Al empresario argentino lo va a hacer contratar? Mira, como mínimo lo va a hacer blanquear respecto de todas las irregularidades o informalidades que tiene hoy. Yo te diría que la reforma laboral hay que verla en conjunto con la reforma impositiva, porque la reforma impositiva es la que le va a dar competitividad en materia de costos a la reforma laboral. El tipo puede decir, si a mí no me bajan impuestos, es imposible contratar empleados, aunque tenga la reforma laboral más sobre todo impuestos en lo que se refiere a los aportes previsionales, que es lo que complementa una reforma laboral donde vos le quitas litigiosidad, das la oportunidad de crear un fondo de garantía para las indemnizaciones, haces una cosa más moderna en términos de cómo vas alocando las horas o el pool de horas, pero además de todo eso, y sobre todo con orientación a las pymes, le bajás la carga impositiva cuando vos contratás un empleado. Entonces, si vos hoy tenés, por ejemplo, en un comercio, 2 empleados en blanco y 2 empleados en negro, no va a tener sentido tener los 2 empleados en negro. Va a ser un incentivo. Porque vas a tener un riesgo frente a un incentivo muy bajo. Ahora, para seguir manteniendo. Hay un hierro caliente, Sabrina, que es el tema, por ejemplo, de la cuota sindical.
o cuota solidaria, todas cosas que son vacas sagradas para el sindicalismo y que seguramente el gobierno quiere avanzar, pero dice, pero si no sale, prefiero una mala reforma que una reforma que no salga. Es obligatoria la cuota sindical. Por ejemplo. Lo que el gobierno quiere sería sacarla, esa obligatoriedad. Sí, que sea elección de cada uno. Este borrador todavía no llegó al Congreso, estamos hablando todavía de algo que no fue presentado, pero está impulsado por las ideas que mantiene el gobierno de libertad y progreso, de mayor libertad para las partes. El que quiera aportar su cuota sindical, que la aporte, pero que no sea obligatoria. Me parece que el espíritu más fuerte de este proyecto de modernización laboral reside en que nosotros tenemos leyes laborales del siglo XX en una organización del trabajo que ya no existe, que está organizada a partir de la idea de fábrica, a partir de una sociedad en la que realmente alguien a los 18, 19, 20 años empezaba a laburar en un lugar, se jubilaba en ese lugar, iba todos los días, de lunes a viernes. Solamente para Aracre, indemnización. Empresas grandes con un empleado de 30 años. Para empresas grandes no es un problema, te diría. O sea, la reforma... Pero eso le pones el tipo que ya está trabajando. No, eso primeramente, no toca derechos adquiridos. Eso no. Ni para las grandes, ni para las chicas. Había algunos que lo estaban planteando. No, porque gente eso que no leyó el proyecto, no pasa, que lo único que quiere es asusar. Pero además no pasa por la Corte Suprema porque es inconstitucional. Entonces, por más que los legisladores quisieran hacer algo así, no tendría sentido jurídico una ley que afecte. Y hacia adelante. Recordemos que Antonio, economista, pero dirigió ¿cuánto tiempo una empresa multinacional? Sí, por eso. Y que habla con Estuve 35 años y los últimos 20 como CEO. Por eso, entonces habla de su experiencia, digamos, de qué es lo que más preocupa. No, en las empresas grandes, sean multinacionales o nacionales, el tema indemnizatorio no es una gran preocupación. El tema impositivo sí, porque es obviamente un costo y un costo que afecta significativamente la competitividad. Las empresas en general no piden devaluación para tener un tipo de cambio más competitivo. Piden una rebaja de costos que está asociado a una estructura impositiva que es infernal. No solamente la del Estado Nacional. ¿Es peor los impuestos que el régimen laboral para vos? Y sí. Para las empresas grandes, sin lugar a dudas. Para las pymes, creo que impacta mucho más la reforma laboral, porque hoy una pyme corre el riesgo de perder su comercio o perder su emprendimiento si tiene que afrontar un juicio laboral. ¿Viste cómo le pasó al dueño de Piegari que contaba la semana pasada acá en La Nación Más? Un empleado. Claro, un empleado que no sé qué pasó en la pandemia, viste que los mozos tienen todos esos... No, y se computaban dobles. El despido en la pandemia se computaba doble. Por un decreto. ¿La Cámara está de acuerdo? ¿Estas cosas las discuten o más o menos dicen, bueno, disciplina partidaria, levanto la mano? No, en principio son proyectos que se vienen discutiendo ya hace varios meses en la mesa de mayo, con los gobernadores. No se empieza el proceso para que salgan estas leyes ahora. Va a llegar a la Cámara, posiblemente haya propuestas de reforma, posiblemente estemos ante un dictamen que esperamos que sea el de mayoría sostenido por el oficialismo y haya otros dictámenes también, pero la realidad es que es un proyecto que ya entra muy trabajado y con muchos acuerdos previos ya consolidados. No, quería saber si la diputada coincidía en esto. Yo creo que todos los proyectos son muy importantes, pero hay uno que me parece crítico para el desarrollo económico del 2026 y es el proyecto de inocencia impositiva. El que había quedado en el camino. Se calcula que más o menos hay 250.000 millones de dólares debajo de los colchones en las cajas de seguridad o en una cuenta en Uruguay no declarada. El 10% que se sume a ese proyecto de inocencia fiscal son 25.000 millones de dólares. Para que te des una idea, hoy la base monetaria en dólares que está en el sistema financiero, en cuentas corrientes, caja de ahorros, plazo fijo, son 35.000 millones de dólares. Claro, es decir, que con un 10% de eso vos duplicás esa base monetaria. Impresionante, esos datos son impresionantes. Y eso te va a
impulsar una cantidad de crédito hipotecario a largo plazo para gente joven que por ahí hoy está pagando un alquiler y que con esa facilidad podría transformar un alquiler perfectamente en una cuota inmobiliaria. Quiero hablarlo con vos. Te quería agradecer, Sabrina, gracias por venir, gracias Juan también. Vamos a seguir hablando de fútbol. Por supuesto. Y vamos a seguir hablando de, sobre todo quiero saber si va a caer el riesgo país y qué le pasa a Axel Kicillof, ya está Alejandro Cancelare con nosotros, qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Vamos y venimos, dale.